You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Muy buenas tardes a todas las personas que han ingresado a este Facebook Live que hemos llamado Análisis, Reflexiones y Proyecciones sobre la prima de localización. Bienvenidos a este espacio. Vamos a tener como panelistas al doctor Hernando Alberto Guerrero Guío, asesor de la Dirección General del SENA, y al doctor Francisco Javier Andrade, asesor jurídico de SINDESENA, Junta Nacional, con quienes vamos a compartir pues conocimientos, experiencias y a la vez pues proyecciones de la prima de localización a nivel nacional. Bienvenidos, vamos a dar inicio entonces. Como reglas de juego, habla primero el doctor Hernando Alberto Guerrero, luego habla el doctor Francisco Javier Andrade, y ya después abrimos un espacio para preguntas, pero queremos que la pregunta diga puntualmente quién quiere que la conteste, dirigida al doctor Hernando o dirigida al doctor Francisco, para poder darle la posibilidad de que la conteste quien ustedes consideren que debe contestarla. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y el agradecimiento al doctor Hernando Alberto Guerrero Guío, quien nos acompaña en esta tarde en este Facebook Live. Doctor Hernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar conectado a este Facebook Live. Siempre es un placer acompañarlos y poder compartir con todos ustedes algunas notas sobre la prima de localización en el SENA. Le agradezco a SINDESENA por la invitación que nos hace a la administración a través mío, como coordinador del Grupo de Gestión del Talento Humano de la Dirección General, para participar en este evento y pues siempre dispuestos a generar información oficial, formal, fidedigna, para conocimiento de todos los servidores públicos de la entidad y de todos los interesados. Entonces, no voy a hacer una presentación, digámoslo así, porque quise
enfocar el tema de una manera, digamos, como lo más pedagógica posible, lo más didáctica. Y para eso entonces voy a tocar los siguientes aspectos. Primero, la competencia constitucional y legal para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Otro aspecto que tocaré es la competencia para conceptuar en el sector público sobre temas salariales y prestacionales. El otro aspecto que mencionaré es la situación actual de la prima de localización en el SENA, y a partir de esos 3 bloques principales de información, entonces ya después podrán hacer las preguntas correspondientes. Lo primero entonces es hablar de la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional, porque es usual considerar que las entidades públicas tenemos competencia para fijar el régimen salarial y prestacional. Y digamos que eso es parcialmente cierto, sobre todo cuando se tiene en cuenta la naturaleza jurídica de las entidades públicas, ¿no? Porque como todos sabemos, hay diferentes tipos de entidades. El SENA, por ejemplo, de acuerdo con la ley 119, es una entidad pública del orden nacional, un establecimiento público del orden nacional. Eso, digamos que nos da ciertos beneficios, como tener una autonomía administrativa, como tener patrimonio propio y como tener una personería jurídica. Pero respecto al régimen salarial y prestacional, no nos da ninguna ventaja. Incluso tampoco nos da ninguna ventaja respecto a la definición de la planta de personal, ¿cierto?, de nuestra entidad, ni respecto a la definición de la estructura. Entonces, en conclusión, podemos decir que nuestra condición de establecimiento público del orden nacional implica que en los temas salariales y prestacionales apliquemos las normas generales del sector público primero, las normas generales en materia de nómina y de las prestaciones que se liquidan a través de ella, las normas de carrera administrativa, las normas de planta de personal, todas ellas son las del sector público. Entonces, esa es la primera conclusión. Segundo, la entidad no tiene competencia para definir salarios ni prestaciones sociales de sus empleados públicos. En este tema, el competente es el legislador y luego el gobierno nacional. Y ahí entonces, cuando uno habla de competencia para el régimen salarial y prestacional, hay que distinguir entre la competencia que existía antes de la Constitución de 1991 y la competencia que existe después de la Constitución de 1991. La primera que hay que enfatizar es que la entidad en ninguna de las dos escenarios constitucionales ha tenido competencia para definir su régimen prestacional ni salarial. Antes de la Constitución del 91 era competencia exclusiva del legislador definir los salarios y prestaciones de los empleados del sector público nacional. Con la Constitución del 91 se introdujo un cambio importante, y es que la Constitución le dio facultad al Congreso de la República para poder expedir, en virtud del artículo 150, numeral 19, literal E y F, la ley marco que debía orientar al gobierno nacional para expedir ese régimen en materia salarial y prestacional. Entonces, en virtud de esa competencia legal que le dio al Congreso de la República la Constitución para fijar ese marco normativo, para fijar el régimen salarial y prestacional, el Congreso de la República emitió la Ley Cuarta de 1992. Y entonces, con base en ella, es que el gobierno nacional emite las normas, los decretos
con base en los cuales se define el régimen salarial y prestacional de nosotros, los empleados públicos. Entonces, en virtud de esa facultad constitucional y de ese marco que establece la Ley Cuarta del 92, es que el gobierno expide decretos con carácter salarial o que regulan temas salariales y prestacionales. Esos decretos son firmados por el presidente de la República y por los ministros o por el departamento administrativo del ramo. Y ahí hago una aclaración porque alguna vez tuve esta misma conversación con algunas personas y me decían, no, es que el decreto no viene firmado por el presidente. Eso en realidad no es así. Todos los decretos salariales y prestacionales los firma el presidente de la República. Lo que pasa es que en los decretos, y no solamente en los salariales y prestacionales, sino en todo, el presidente no usa contrafirma, a diferencia de los ministros y de los departamentos administrativos que intervienen en el trámite de los decretos. Entonces, ustedes en los decretos ven los nombres de los ministros, del director de la función pública, etcétera, pero no van a ver el nombre del presidente, porque desde el título dice que el presidente de la República es quien está expidiendo el decreto. Entonces, él simplemente lo firma en el primer espacio que aparece después de "Públiques y cumplas". Y eso lo pueden verificar ustedes perfectamente en el decreto original, el que expide el presidente y lo firma. Ahí aparece la firma del presidente. Entonces, estos decretos salariales y prestacionales normalmente corresponden a la norma, normalmente generan salarios y prestaciones de manera general para el sector público. Y esos, reitero, son los primeros que se nos aplican. Pero también es factible que en virtud de esa facultad, el presidente de la República con su gobierno expida decretos de carácter individual o específicos para determinadas entidades públicas. Eso es perfectamente constitucional y legal en virtud de esas facultades. Entonces, por eso es que hay entidades que tienen prestaciones diferentes o adicionales a las que tienen las demás entidades del sector público nacional, que es la regla general. Entonces, retomando, podemos concluir que la regla general es que nuestro régimen salarial y prestacional es el de los empleados públicos del orden nacional. Segundo, se le suman los decretos que expide el presidente con prestaciones específicamente definidas para el SENA. Y ahí nuestro decreto principal es el decreto 1014 del 78, que por el año ya ustedes sabrán que fue expedido antes de la Constitución del 91. Y por eso son decretos leyes. El decreto 1014 del 78 es un decreto con fuerza de ley. Lo mismo que el decreto 415 del 79. Son decretos con fuerza de ley porque precisamente como en esa época el gobierno no tenía esa facultad marco que tiene hoy, lo que hacía el Congreso de la República era darle facultades extraordinarias al gobierno para que expidiera normas con fuerza legislativa. Entonces, eso es lo que ocurre con estos dos decretos que mencioné, dentro de los cuales está la prima de localización, que es el decreto ley 1014 del 78 y el decreto ley 415 del 79, que son expedidos gracias a facultades extraordinarias que le dio el Congreso de la República directamente al presidente. Ahorita ya después de la Constitución del 91, reitero, ya no son necesarias esas facultades extraordinarias porque ya el gobierno, el Congreso expidió la ley cuarta del 92, que es la ley marco para que el gobierno defina el régimen salarial y prestacional. Entonces, después de la Constitución del 91 ya no se necesitan esas facultades extraordinarias. Entonces, recapitulando, decretos generales para todo el sector público de los empleados públicos. Y segundo, decretos con específicos para las entidades, entre ellas el SENA. Entonces, dentro de esas normas que son de carácter específico para el SENA, está precisamente el artículo 20 del decreto 1014 del 78, que creó la prima de localización. Esa prima de localización, que es única y exclusivamente para los empleados del SENA, fue modificada después por el decreto ley 415 del 79 en su artículo 8, que definen actualmente la prima de localización en el SENA. Ahora, nosotros en nuestra entidad tenemos un manual de prestaciones sociales.
pero hay que aclarar, con base en lo que he mencionado, que ese manual no genera regulación. Ese manual lo único que hace es compilar todas las normas de carácter general y las específicas del SENA, expedidas por el Gobierno Nacional, que contiene disposiciones relativas a salarios o prestaciones. Y también compila la convención colectiva que aplica solo a los trabajadores oficiales, pero no voy a hacer mención a eso en esta charla porque no quiero ampliar el tema ni confundir a algunas personas. Entonces, lo concreto aquí es que el manual de prestaciones sociales es un manual compilatorio, no es un manual que genere prestaciones particulares o que las amplíe o que las modifique. No es posible que a través de un manual interno de carácter compilatorio se modifique el régimen salarial y prestacional que ha definido previamente el Gobierno Nacional, que es el único que por Constitución tiene competencia. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque cuando ustedes lean el manual de prestaciones sociales, dentro de los cuales está claro la prima de localización, allí aparece al final de cada una de esas prestaciones cuál es la norma que lo regula. El decreto de carácter general o el decreto de carácter especial para el SENA que regula esa prestación. Y en el caso de la prima de localización, pues allí encontrarán tanto el artículo 20 del decreto ley 1014 del 78 como el artículo 8 del decreto ley 415 del 79 como fundamento de esa prima de localización. Les recomiendo entonces que leer el manual de prestaciones. La verdad es que es un manual que hemos ido actualizando, digamos, poco a poco en la medida que han surgido decretos, porque como cada año el Gobierno Nacional, en ejecución de las facultades de la Ley Cuarta del 92, dentro del marco que éste establece, pues expide los decretos de incremento salarial de cada año. Se ha venido la función pública, que es quien los redacta, ha venido incorporando algunos aspectos adicionales en materia salarial y prestacional, como por ejemplo sobre las primas técnicas, sobre algunos otros aspectos de carácter regulatorio. Entonces, siempre es importante hacerle seguimiento a los decretos que cada año expide el Gobierno Nacional, fijando la asignación básica para esa vigencia, pero también modificando a veces o adicionando el régimen salarial y prestacional de las entidades. En el caso del SENA, nosotros tenemos nuestro propio decreto cada año y eso ocurre por dos razones fundamentales. Una, por esas prestaciones especiales que tenemos, que ya mencioné, que fijó el Gobierno Nacional, y porque tenemos una nomenclatura especial. Si ustedes ven, el Estado en general tiene una nomenclatura de sus cargos, ¿cierto? Donde aparece la denominación de los empleos, los grados, la ubicación, el nivel ocupacional. Pues nosotros tenemos nuestro propio decreto, que no es igual al del sector nacional. Nosotros tenemos nuestra propia nomenclatura. Entonces, si ustedes comparan, un profesional 1 de un ministerio no gana lo mismo que un profesional 1 del SENA, ni tiene los mismos requisitos. Entonces, obviamente, eso hace que tenga una asignación salarial diferente. Y eso es la segunda causa para que el Gobierno Nacional cada año emita un decreto específico para el SENA, donde define la asignación básica de los empleos, pero además hace precisiones sobre las otras prestaciones sociales que son específicas para la entidad. Además, nos toca también revisar el decreto salarial de cada año de los ministerios y de los establecimientos públicos en general, porque allí también dicta disposiciones para todas estas entidades que, como lo mencioné, también nos aplican. Para el año 2024, que es el que está vigente, reitero, es el decreto 287. Este año no sabemos cuándo va a salir ese decreto porque pues este año es de negociación colectiva nacional, sindical, y normalmente allí se incluye el tema del reajuste para 2 vigencias dentro de los temas que se negocian. Así es que es fundamental
tener claro esto este año porque no es seguro cuándo va a salir. En años anteriores, normalmente cuando son de negociación, el decreto sale más o menos en julio o agosto. Y cuando no es de negociación, porque es por 2 años el que se negocia el incremento, cuando no es de negociación, sale normalmente por los meses de marzo o abril. Pero este año, pues como cambiaron las reglas de la negociación, no sabemos cuándo se va a definir ese aspecto y cuándo va a expedirse el decreto por parte del gobierno nacional, del presidente de la República, fijando ese nuevo asignación básica para este año. Entonces, eso era lo que quería comentarles inicialmente sobre la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados en general y en particular del SENA. Es importante tener claro eso. Ahora, competencia para conceptuar. Este tema también me pareció importante mencionarlo porque en este tema de la prima de localización y en muchos otros, normalmente surgen dificultades en la interpretación de las normas, ¿no? Del alcance de las normas. Y eso es natural, casi que en nuestro Estado de Derecho eso es una constante. Entonces, precisamente previendo esta situación, los decretos desde hace aproximadamente unos 8 años, los decretos salariales que emite el gobierno nacional cada año, han incluido un artículo que para el decreto de este año, del año pasado, para el decreto 287 del 2024, que aplica exclusivamente para el SENA, es el artículo 11. En ese artículo 11, lo voy a leer textualmente, ustedes también lo pueden encontrar en Google muy fácilmente. Dice lo siguiente, artículo 11 del decreto 287 del 2024, competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. Entonces, ¿qué significa este artículo? Significa que el SENA en ninguna de sus dependencias puede expedir o emitir conceptos sobre el alcance del régimen salarial y prestacional. Es decir, el SENA carece de la posibilidad de pronunciarse sobre el alcance de una prestación. Es la única entidad que lo puede hacer, y por eso nosotros como administración y más en la dirección general, normalmente estamos enviando solicitudes de concepto a la función pública sobre este tipo de temas, sobre las dudas que surgen en los temas salariales y prestacionales. Y nosotros, pues, normalmente acogemos los conceptos que emite la función pública porque es autoridad en esa materia. No solo por este artículo 11 del decreto 287 que le da la competencia exclusiva para conceptuar, sino en general por las normas que regulan el funcionamiento de la función pública y que dicen que esa entidad es rectora en temas de empleo público y en estos temas salariales y prestacionales. Entonces, esta norma lo que hace es ratificar esa competencia de la función pública como máxima autoridad en ese tema. Por esa razón, digamos que internamente no tenemos competencia para tomar una postura respecto a un tema o no. Claro, normalmente las posturas que asume la institución en estas materias corresponden a respuestas que hemos obtenido previamente de la función pública, porque tampoco es que cada vez que llega un tema lo consultemos. Si ya el tema fue consultado en alguna ocasión o ya hay un pronunciamiento de la función pública sobre X tema salarial y prestacional y no ha cambiado en el tiempo, porque esa es otra cosa, y es que es posible que la función pública modifique sus conceptos, eso es, digamos, forma parte de la gestión operativa o de los mismos procesos evolutivos que tienen las entidades públicas por los cambios de administración y los cambios de postura jurisprudencial, etcétera. Entonces, si no ha habido un cambio de postura en un criterio institucional sobre una prestación, pues lo coherente es que sigamos aplicando el mismo criterio que ya está definido. Normalmente los criterios los definimos en el Manual de Prestaciones Sociales,
pero si no, también los definimos a través de las circulares o de los correos electrónicos respondiendo las consultas, pero como les digo, normalmente están respaldadas por una postura del Departamento Administrativo de la Función Pública, porque reitero, nosotros ni siquiera como entidad podemos conceptuar en temas salariales y prestacionales. Entonces, ese es el otro aspecto que quería mencionarles. Ahora, en el caso de la prima de localización, es importante tener en cuenta que su alcance está definido por lo que dice expresamente el Gobierno Nacional en sus artículos 20 del Decreto Ley 1014 del 78 y en el artículo 8 del Decreto Ley 415 del 79. Esos son los dos artículos que definen cuál es el alcance de esa prestación, a quiénes se le aplican, cómo se causa, cuándo se pierde y cómo se pagan. Entonces, cuando vayamos a hablar de la prima de localización, su alcance y su situación actual, necesariamente tenemos como entidad que hacer referencia a lo que literalmente señala esa norma en los dos, o las dos normas, perdón, en los dos artículos mencionados. Pero adicionalmente, recordemos que en el año 2021 hubo un precedente constitucional de la sentencia proferida por la Corte Constitucional C-408 del 24 de noviembre del 2021, en el que la Corte Constitucional analizó la prima de localización del SENA a raíz de una demanda que presentó un ciudadano contra el artículo 20 en la parte que establecía el incremento de la prima de localización. La única parte demandada fue ese porcentaje del 20% anual, pero sin embargo, la Corte Constitucional en esa sentencia C-408 del 24 de noviembre del 2021 hizo varios análisis más genéricos sobre la naturaleza de esta prestación. Por ejemplo, les recomiendo que la lean, está en Google, fácilmente la encuentra simplemente escribiendo sentencia Corte Constitucional, prima de localización SENA. No es necesario que se sepan el número, solamente escribiendo esa referencia, ahí les va a aparecer la sentencia C-408 del 2021 para que ustedes mismos lo lean y tengan un criterio más específico de lo que, de la postura de la Corte Constitucional respecto a esta prestación. Yo, pues, me considera importante, digamos, como mencionar algunos aspectos generales de esta prestación, porque en realidad la mayoría de los argumentos de la Corte Constitucional están enfocados al tema del 20%. Pero en el caso de las generalidades de la prestación, por ejemplo, señaló la competencia exclusiva del Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional. Entonces ahí en esos considerandos de la Corte hace un análisis de quién puede modificar o quién puede definir la prima de localización desde el punto de vista de su monto o desde el punto de vista de su alcance. Y después de analizar las normas constitucionales, concluye que el único que puede hacerlo es el Gobierno Nacional. Entonces, sería bueno que leyeran esa sentencia para que tengan clara la parte de la competencia que ya mencioné. Señala la Corte que en virtud de los dos artículos, dice que esta prestación, en virtud de los dos artículos ya mencionados, se paga a empleados públicos que laboran permanentemente en las siguientes zonas geográficas del país: el Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento del Chocó y en la región de Urabá, donde existen sedes permanentes del SENA, en los departamentos de Cesar y La Guajira, o en centros fijos de los antes denominados territorios nacionales. Y entre paréntesis, la Corte dice Arauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Bichar. Entonces, digamos que ahí, en esa parte, la Corte Constitucional precisó cuál es el alcance de esa prestación respecto a los sitios que tienen posibilidad de recibirla. Y en otra parte, que es el numeral 116, dijo lo siguiente:
Como puede deducirse de lo anterior, la prima de localización está prevista para aquellos servidores públicos que presten sus servicios de forma permanente en zonas en las cuales, por las condiciones geográficas de vías y medios de transporte, de alteración del orden público, el ingreso a ellas, la permanencia y la movilización en las mismas exigen un esfuerzo físico y económico para quienes pretendan cumplir con su labor. Punto seguido. De manera que esta prestación puede entenderse como un incentivo económico para que los empleados públicos y los trabajadores oficiales que la reciben puedan asumir la prestación del servicio en las regiones a las cuales alude la norma acusada. Entonces, como pueden ver, la Corte Constitucional reiteró que solo se puede pagar la prima de localización en esos lugares fijados por el gobierno y le dio como un sentido de por qué se creó la prima de localización. Ahora, ¿ese sentido que le dio la Corte es el único? La respuesta es no, porque si ustedes leen el decreto 1014 del 78 o el 715 del 79, no está identificado ni está definido por qué se creó la prima de localización y por qué se dijo que solo fueran esos lugares. En ninguna parte está dicho. No hay exposición de motivos, no hay considerandos. Entonces, lo que dice la Corte, lo dice no porque lo haya dicho el gobierno nacional cuando la creó, ¿cierto? Sino lo dice interpretando lo que se deriva de los lugares donde está creada la prima de localización. Entonces, digamos que ya habiendo dicho esto, ya siendo dicho esto por la Corte Constitucional, pues obviamente constituye un precedente jurisprudencial. Y mi idea no es cuestionarlo aquí, digámoslo así, porque pues hay que ser respetuoso de los fallos sobre todo. Pero lo que sí quiero mencionar es que el decreto que lo creó carece de exposición de motivos, carece de considerandos y no podemos saber finalmente si sí era real o no. En este momento lo es porque lo dijo la Corte Constitucional, pero no porque el decreto lo diga. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque yo sé, hemos recibido solicitudes de varias regiones diferentes a las que menciona el decreto, pidiendo que se les reconozca la prima de localización, que el SENA lo liquide y lo pague, digamos, a otros lugares que pueden tener condiciones similares a las que mencionó la Corte. Por ejemplo, que tengan condiciones geográficas complejas, que tenga vías y medios de transporte complicados, que haya alteración de orden público, que el ingreso y la permanencia y la movilización dentro de la región sea compleja y que en general que demanden un esfuerzo físico y económico extra para el trabajador. Entonces, hay varias regiones que han dicho, yo tengo la misma casuística, entonces también páguemela a mí. Pero eso en realidad no es tan fácil, porque como lo mencioné, la prima de localización fue creada por el gobierno nacional y solo el gobierno nacional puede modificar cualquiera de sus aspectos. El monto, su alcance, los sitios donde se paga, etc. Esa es la primera opción. La segunda opción es sentencia judicial. Entonces, lo que sí no es posible es que la administración, digamos, de manera unilateral, decida darle un alcance diferente al artículo o a los dos artículos que regulan la prima de localización o pagarlo en lugares diferentes a los que dice el gobierno nacional en sus dos artículos, porque como lo vimos, ni siquiera el SENA puede conceptuar en esta materia, ni siquiera el SENA puede emitir conceptos, mucho menos entonces va a poder interpretar la norma y ampliar la prima a lugares donde no dice el gobierno. Entonces, me parecen legítimas las aspiraciones de que algunas regiones quieran tener prima de localización, pero lo que quiero dejar claro en este conversatorio es que no es la administración del SENA la que tiene esa posibilidad, porque carece de competencia para definir el alcance del régimen salarial y carece de competencia para interpretar la norma que lo regula. Así es que estos, digamos que eran los aspectos más importantes que quería tocar y ya lo otro sería con gusto responder las preguntas que se presenten
respetando la postura de los demás panelistas que van a estar interviniendo. Muchísimas gracias nuevamente a Sindecena por la invitación y quedo atento a las preguntas. Gracias, doctor Hernando, por su intervención, por sus palabras y por esa ilustración que hace desde el punto de vista jurídico y legal que soporta la prima de localización y obviamente el alcance o las limitaciones que tiene el SENA como institución para actuar en materia de garantías prestacionales de sus trabajadores. Entonces le pedimos el favor a las personas que están en este Facebook Live, si tienen alguna pregunta para el doctor Hernando Guerrero, por favor que lo hagan a través del chat y pues recalcando que es para el doctor Guerrero para podérselas direccionar y ya cuando termine el doctor Francisco se dará respuesta a las diferentes preguntas. Entonces ahora le damos paso al doctor Javier Andrade, que va a hablar de los antecedentes, de la trazabilidad y la proyección de la prima de localización en el SENA. Doctor Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes para todos los compañeros que se encuentran participando en esta actividad. Doy un agradecimiento a Sindecena por la confianza depositada para tratar este importante tema que hoy nos ocupa. Me parece que el doctor Guerrero de manera muy clara ha precisado diferentes aspectos, no solamente de la prima de localización, sino en lo relacionado con la competencia y la posibilidad, digamos, que tienen las entidades y entre ellas, pues, fundamentalmente el SENA, de tomar decisiones en materia salarial o en materia prestacional para los trabajadores, por cuanto la ley le otorga estas facultades exclusivamente al presidente de la República. Sin embargo, hay que decir, bueno, en el curso de la charla voy a hacer algunas precisiones al respecto que me parecen importantes. Como es de conocimiento general, el SENA se crea en el año de 1956 y nace muy tímidamente. En un principio, su campo de acción era solamente la capital de la República. Posteriormente se fue ampliando al departamento de Cundinamarca y a las principales ciudades del país. Fundamentalmente en las regiones que ya en ese entonces eran departamentos. Recordemos que hasta el año 1991 existían en Colombia unos departamentos e igualmente existían otros territorios que se denominaban intendencias y comisarías, que eran fundamentalmente los ubicados en la parte de la Orinoquia y en la parte amazónica del país. A los últimos sitios donde llega el SENA en ese proceso de desarrollo fue precisamente a estos territorios nacionales, pues por la dificultad de acceder en ese entonces las posibilidades de comunicación a través del transporte con estos territorios era bastante difícil. No había además caminos o vías que pudieran ser transitadas por vehículos para ingresar hasta los sitios que en ese entonces conformaban lo que se llamaban los territorios nacionales. Eso pues indudablemente dificultaba mucho la posibilidad que tenía el SENA de extender sus servicios y sus programas y proyectos a estos territorios. Además, el SENA en un comienzo se ocupó fundamentalmente de capacitar mano de obra
para la industria naciente en el país y para la pequeña industria y el comercio y de pronto las entidades financieras, más no se extendía o no tenía por lo menos, digamos, unos programas y unas metodologías que le permitieran llegar igualmente al campesinado colombiano, a la zona rural, para capacitar igualmente allí en actividades productivas a los productores agropecuarios que residían fundamentalmente en la zona rural. Y aquí también incide mucho la posibilidad de ingreso en los mismos departamentos, digamos, había muchas limitaciones para acceder a algunos territorios departamentales porque no había vías de comunicación que permitieran hacerlo. Entonces, en ese desarrollo, pues, solamente por allá en el año 1975, unos añitos antes, el SENA establece una metodología para intervenir en el sector agrario y fundamentalmente en el sector rural, para capacitar a los campesinos, y eso se hizo a través de un programa móvil que se llamaba el Programa Móvil Rural. Y se llamaba móvil precisamente porque en lugar de que los estudiantes o aprendices vinieran al SENA, el SENA desplazaba a sus instructores a los sitios más apartados para que impartieran capacitación técnica a los campesinos en las actividades propias y en los aspectos pues que conformaban la producción agrícola en cada una de las regiones del país. Eso permitió, o eso llevó mejor a que el SENA vinculara en el año 1975 y los años siguientes una buena cantidad de funcionarios, fundamentalmente relacionados con la capacitación agropecuaria y con la capacitación social a las comunidades rurales. Simultáneamente existía también el programa móvil urbano que se encargaba de llegar a los sectores más apartados de las grandes ciudades del país. De la misma manera, los instructores iban a los barrios más apartados, a las zonas más deprimidas de las grandes ciudades a impartir formación profesional. Eso permitió entonces un incremento, digamos, en la planta de personal de la entidad. Y cuando el SENA abrió estos programas a los territorios nacionales, se encontró con la sorpresa de que no había en estas regiones personas que tuvieran la capacitación suficiente y que cumplieran los requisitos para ser vinculados como instructores en actividades fundamentalmente agropecuarias. Entonces se vio obligado a reclutar, por darle alguna denominación, personal en el interior del país que estuviera dispuesto a desplazarse hasta los territorios nacionales y hacia algunas otras regiones del país donde también había dificultades y muy poca oferta de servicios para las personas que llegaban a estos territorios o que residían en los mismos. Entonces fue bastante difícil que el SENA encontrara personas dispuestas a desplazarse al Guaviare, al Bichada, al Guainía, incluso al Caquetá, al Putumayo y a zonas como por ejemplo el municipio de Buenaventura en el departamento del Valle o el municipio de Barrancas en el departamento de Santander. Entonces la única manera de conseguir personal para llevar a estas regiones a impartir capacitación o formación profesional fue
creando una especie de incentivo. Y entonces es allí donde surge la idea de crear para estas regiones una prima de localización, que como su nombre lo indica, es una prestación que se gana solamente por el hecho de estar ubicado en una determinada región del país, donde se tienen unas condiciones diferentes, digamos, a las del resto del país. Y allí surge entonces la prima de localización, que se crea en el año 1978, como lo contaba el doctor Guerrero, con la expedición del decreto 1014 del año 1978. Pues indudablemente para que el decreto 1014 fuera expedido, pues hubo también una intervención de parte de la organización sindical Sindecena y de parte de la organización sindical Sintracena, para que realmente se favoreciera, digamos, a las personas que se iban a desplazar a estos lugares. Y hubo igualmente una disponibilidad del SENA, de la administración del SENA, para que se propusiera al gobierno nacional en el proyecto de decreto salarial para los trabajadores o funcionarios del SENA, se propusiera la creación de la prima de localización. Entonces, en el decreto 1014, en su artículo 20, se establece la prima de localización para las personas que prestan sus servicios a la entidad en las zonas ya conocidas por todos y que el doctor Guerrero mencionó en su exposición. En el decreto 1014, si bien se crea la prima de localización, no se estableció para la prima de localización un incremento anual. Es decir, si no se le hacía al decreto 1014 una modificación, la prima de localización iba a ser estática, quieta, no iba a tener absolutamente ninguna posibilidad de incrementarse porque el decreto establecía una cuantía determinada para la prima de localización que en ese entonces, año 1978, fue de 1.250 pesos. Entonces, el presidente de la República se da cuenta que cometió esta omisión en el decreto 1014 y en los primeros meses del año 1979 le solicita nuevamente al Congreso de la República que lo revista de facultades extraordinarias para modificar el decreto 1014. Y es entonces cuando se dicta el decreto 415, en el cual se establece el incremento para la prima de localización en un 20% mensual y de manera anualizada, en un 20% anual, perdón, en un 20% anual. Si se establece un incremento del 20% anual, quiere decir que ese incremento comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Y que al año siguiente, el 1 de enero, se hará un nuevo incremento del 20% con base en el valor que la prima de localización tenía a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Realmente fue este incremento el que permitió que muchos funcionarios se sintieran llamados y dispuestos a vincularse al SENA para ser ubicados en estas zonas donde se estaba creando la prima de localización. Y fue eso lo que permitió entonces que el SENA realmente ingresara con sus proyectos, con sus programas a estas regiones apartadas del país y algunas zonas del interior del país donde igualmente existía una situación socioeconómica bastante compleja, como por ejemplo lo mencionamos Buenaventura y la ciudad de Barrancas en el departamento de Santander. En el año 1992, a raíz de la
expedición de la Constitución del 91 se expide la ley cuarta, que como lo manifestaba el doctor Guerrero, la Constitución le había dado al Congreso de la República la facultad de legislar en materia salarial y prestacional para los servidores públicos y trabajadores oficiales del país, de acuerdo con las negociaciones colectivas para el caso de los trabajadores oficiales. Entonces, a partir de esa fecha y a partir de la expedición de esa ley, es el Congreso de la República, es el Congreso el facultado constitucionalmente para legislar, para expedir leyes en materia de incremento o en materia salarial para los funcionarios públicos del país. El Congreso de la República tiene la facultad constitucional de delegar algunas de sus funciones en el presidente de la República. Y entonces, haciendo uso de esa facultad, el Congreso de la República delega a través de la ley cuarta del 92 en el presidente de la República la facultad para expedir decretos en materia salarial, entre otras cosas, cumpliendo determinados principios que están establecidos también en la ley cuarta del 92, entre ellos el principio de la progresividad y la no regresividad, entre ellos el principio de la compensación real del servicio que las personas le prestan al Estado, etcétera. Antes de la expedición de la ley cuarta del 92, quien tenía las facultades para expedir decretos salariales era el presidente de la República a través de facultades extraordinarias expedidas por el Congreso de la República. Y entonces, por eso, el presidente en el año 1978 expide el decreto 1014 y posteriormente en el año 1979 el decreto 415. Realmente la modificación entre lo que pasaba antes de la expedición de la ley cuarta del 92 y lo que pasa posterior a la expedición de la ley cuarta del 92, en mi criterio no es mayor cosa, porque en las dos épocas, pues era el presidente el que suscribía los decretos salariales de los funcionarios públicos. Si nosotros revisamos los decretos anteriores al año 1992, vamos a encontrar que todos están suscritos también por el presidente de la República. Lo que pasa es que en esa época sí se dictaban decretos dependiendo de las condiciones particulares de cada una de las instituciones que tiene el Estado colombiano en el país, porque había diferencias precisamente entre esas instituciones. No era lo mismo trabajar en el SENA impartiendo formación profesional, desplazándose a otros sitios a impartir formación profesional, que por ejemplo trabajar en el Ministerio de Hacienda en Bogotá o en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Bogotá, etcétera. Entonces, el SENA le proponía al gobierno, le presentaba al gobierno nacional la propuesta de incremento salarial, como también lo hace en este momento. Es decir, en este momento el índice o el porcentaje de incremento salarial para los funcionarios públicos lo dicta el presidente de la República de acuerdo con el índice de precios al consumidor y sumándole a eso un pequeño porcentaje para supuestamente compensar el elevado costo de la vida. Pero en otros aspectos, fundamentalmente en aspectos de carácter prestacional,
La administración de las instituciones siempre ha tenido la posibilidad de proponerle al gobierno nacional ciertas garantías para sus funcionarios, dependiendo con la problemática que la institución está viviendo, dependiendo con los proyectos, programas, con las condiciones en las cuales le toca desempeñarse a los funcionarios, etcétera. Entonces, si bien es el presidente de la República quien lo hace, no podemos desconocer que las direcciones de las diferentes entidades estatales tienen la posibilidad también de abogar ante el gobierno nacional para que se le conceda a sus funcionarios ciertas garantías particulares que respondan a las necesidades que la institución tiene en el momento en que se suscribe el decreto salarial. A partir de la ley cuarta del 92, la idea ha sido manejar de manera unitaria el incremento salarial para todos los servidores públicos. Y entonces, por eso, en materia del incremento salarial no hay diferencia de una entidad a otra. Para todas se legisla con el mismo porcentaje de incremento salarial. Para el caso de los trabajadores oficiales, ellos suscriben en el año 2003 una convención colectiva de trabajo 2003-2004, cuyo contenido en una gran parte aún se encuentra vigente. Para los trabajadores oficiales, en el artículo 92 de la Convención Colectiva 2003-2004 se dejó establecido que el SENA pagará mensualmente a sus trabajadores oficiales una prima de localización equivalente a 8.5 días de salario mínimo legal vigente en las regionales que están establecidas por el SENA o llegaren a establecerse. O sea, la prima de localización para los servidores públicos tiene un valor diferente, para los trabajadores oficiales, disculpen, tiene un valor diferente al de la prima de localización, a la de la prima de localización para los empleados públicos. La ventaja de la forma como se concibe la prima de localización para los empleados públicos, ventaja y desventaja, diría yo, es que en la medida en que se incrementa el salario, se incrementa también la prima de localización. No hay un porcentaje diferente en este sentido, pero igualmente quedaron circunscritos a que su incremento en la prima de localización desde un comienzo fuera equivalente al incremento salarial que se les estaba haciendo. Bueno, se ha especulado mucho en todo el país con la necesidad de tener para los funcionarios que se desempeñan en otras regiones del país también una prima de localización. A mí me parece que con mucha razón hay algunas regiones del país que reclaman tener un tratamiento especial porque las condiciones en las cuales les toca desempeñarse son bastante difíciles, son muy onerosas y son diferentes a las del resto de funcionarios del país. Y son regiones donde fundamentalmente hay una gran afectación en materia de orden público. El orden público indudablemente genera todo un problema socioeconómico para las personas que residen en las regiones afectadas por el orden público. Los campesinos son desplazados de sus tierras y por lo tanto disminuye la producción alimenticia y entonces se hace necesario llevar alimentos de otras regiones del país porque la producción en la zona afectada por el orden público
se reduce considerablemente. Se encarecen muchas otras cosas, los arrendamientos, el transporte intermunicipal por los riesgos que se corren, en fin. Entonces, es, digamos, entendible y más que entendible, justificable que haya compañeros en algunas regiones del país reclamando un tratamiento especial dadas las condiciones que les toca vivir fundamentalmente por la afectación que los conflictos de orden público generan en estas zonas. Sin embargo, como bien lo manifestaba el doctor Guerrero, no tiene el SENA facultades para determinar que en determinados sitios se incluya una prestación especial que se denomine de una o de otra manera, pero que realmente compense la situación en la que viven estos compañeros. Pero sí tiene el SENA la posibilidad de apoyar una propuesta en este tipo ante la Presidencia de la República, porque como lo han hecho en otras veces y como ha sido tradicional, el SENA le presenta propuestas al presidente para que dentro de las facultades que tiene se expida una normatividad o un decreto especial para el SENA resolviendo estos problemas que el SENA le plantea al presidente. Ya lo decía el doctor Guerrero, es posible que el presidente expida un solo decreto para todos los servidores públicos, pero igualmente también es posible que el gobierno nacional expida un decreto determinado para determinada institución, en este caso para el SENA, y eso obedece precisamente a las condiciones particulares que las entidades tienen que resolver y que para poder resolverlo necesitan incrementar determinadas o crear determinados incentivos para sus funcionarios. En cuanto a la posibilidad de que sea Sindecena quien le proponga al SENA y quien, digamos, reclame a través de una negociación colectiva o de cualquier otro instrumento un incremento o la creación de una bonificación especial, llámese prima de orden público, llámese prima de localización, como sea, Sindecena no tiene esa posibilidad porque dentro de la estructuración que se le ha dado en este momento a la negociación colectiva de los servidores públicos, se han creado unos niveles de negociación de los cuales Sindecena solamente participa en aquella negociación que hace el SENA, digamos, con los sindicatos de empleados públicos y con limitaciones en materia de los asuntos que se pueden negociar durante esta negociación colectiva. La única posibilidad de conseguir que se lleve al gobierno nacional, en este caso concreto, por parte de los trabajadores del SENA, una propuesta en materia de creación de una prima especial para ciertas regiones del país, es a través de la negociación que hacen las centrales obreras con el gobierno nacional. Entonces, lo que se ha adoptado o Sindecena ha optado por elaborar una propuesta para presentarle a la central a la cual Sindecena se encuentra vinculado, que es la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, para que la CUT lo incluya en su pliego de peticiones y lo lleve a la unificación de pliegos de peticiones que deben hacer las centrales obreras antes de iniciar la negociación colectiva. Se entiende que esta es la única manera de darle tramitología, por lo menos, a una petición en este sentido, lo cual no quiere decir que necesariamente
esto se logre, pero indudablemente es indispensable, es necesario y es justo hacer el esfuerzo para conseguir que estos compañeros que viven en situaciones difíciles por el orden público y por otros factores en regiones determinadas del país puedan ver compensado el esfuerzo que hacen y ver compensadas las condiciones en las cuales les toca desempeñarse. No es posible en mi criterio hablar o mejor, tratar de reclamar el otorgamiento de una determinada prestación que se llame prima de localización o que tenga cualquier otro nombre, invocando el derecho a la igualdad. Porque ya lo explicaba yo en un comienzo, las condiciones que llevaron por lo menos al establecimiento de la prima de localización son condiciones que se dieron en ese tiempo y en esos lugares y que en este momento no rigen, no se están dando en el resto del país. Las condiciones ahora son distintas, pero ameritan igualmente un tratamiento especial para algunos compañeros trabajadores. Bueno, cuando la Corte Constitucional promulga la sentencia C-408 del 2022, que fue el 21 de noviembre o 24 de noviembre del año 2021, la Corte Constitucional lo que hizo fue expedir un comunicado de prensa. Ese comunicado de prensa fue replicado por diferentes medios de comunicación en todo el país, informándole a la nación que se había declarado inconstitucional el incremento del 20% en la prima de localización para los funcionarios del SENA. Pero no hubo en ese entonces una publicación oficial de parte de la Corte Constitucional hacia la ciudadanía informando la firma o la expedición de la sentencia C-408 de noviembre del 2021. Eso solamente ocurre el 16 de marzo del año 2022, cuando en el órgano de comunicaciones o de publicaciones de la Corte Constitucional se incluye el texto de la sentencia C-408 del año 2021. Entonces, surge en ese momento una discusión en torno a la pregunta que podría hacerse en este sentido. Si bien la Corte Constitucional expidió la sentencia el 24 de noviembre del año 2021, pero no ha efectuado la publicación oficial de esta sentencia, ¿a partir de qué fecha comienza a aplicarse lo decidido en la sentencia, es decir, la declaratoria de inconstitucionalidad de la parte del artículo 20 del decreto 415 que habla del 20% de incremento anual para la prima de localización? Esa pregunta nos la hacemos en el sindicato, se la hacen los trabajadores beneficiarios de la prima de localización y se la hace también la administración del SENA. Entonces, la administración del SENA, buscando una respuesta a esta inquietud, a través del director jurídico de la entidad y a través de la secretaria general del SENA, le presentan unas solicitudes a la magistrada que ofició como ponente de la sentencia proferida por la Corte Constitucional, la doctora Cristina Pardo Lessinger, preguntándole a partir de cuándo comienza la aplicación de lo establecido, de lo definido por la Corte Constitucional en la sentencia
405 del año 2021. Y la magistrada responde a estos cuestionamientos que le presenta el SENA con la siguiente reflexión. Dice la magistrada, con relación al momento en que se debe dar cumplimiento a la decisión adoptada, es preciso recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, las sentencias de constitucionalidad producen efectos a partir del día siguiente a la adopción del fallo, siempre y cuando sean debidamente comunicadas por los medios oficiales adoptados por la Corte. Y concluye diciendo, así las cosas, teniendo en cuenta que el comunicado número 44 se publicó el día de ayer, 16 de marzo del 2022, los efectos de la sentencia C-408 del 2021 deben contarse a partir de ese momento. Con este concepto de la magistrada ponente en la Corte Constitucional, queda claro entonces que a 1 de enero del año 2022 no se estaban aplicando aún lo decidido en el fallo de la Corte Constitucional porque no había sido publicada la sentencia. Y si aún estaba vigente el artículo 20 del decreto 415 porque la sentencia aún no había producido efectos, eso quiere decir que el incremento de la prima de localización a partir del 1 de enero del año 2022 y hasta el 31 de diciembre del año 2022 debe ser del 20%. Sin embargo, el SENA espera a que el gobierno nacional expida el decreto salarial, hecho que ocurre el 29 de marzo de 2022, cuando se promulga el decreto número 453, es decir, el decreto salarial se expide estando ya vigente la sentencia de la Corte Constitucional. Pero como el incremento es anual y es a partir del 1 de enero, y el 1 de enero estaba aún vigente el artículo 20 del decreto 415, el incremento salarial de la prima, el incremento de la prima de localización para el año 2022 debe ser del 20% y como es anual, debe avanzar hasta el 31 de diciembre de ese año. Eso quiere decir que con el incremento que el SENA hizo de la prima de localización, acogiendo lo establecido en el decreto presidencial, es decir, un incremento que escasamente llegó, creo que al 6.5 o 7.5%, el SENA le quedó debiendo una significativa cantidad de dinero a los funcionarios del SENA. Entonces, a raíz de eso, se promovió por intermedio de la Junta Nacional del Sindicato la posibilidad de presentar unas demandas en acción de nulidad y restablecimiento del derecho para reclamarle al SENA el pago de lo que está debiendo del incremento de la prima de localización durante el año 2022. A esa idea de la Junta Nacional que fue divulgada a nivel nacional, por lo menos en los territorios donde existe la prima de localización, solamente se unieron algunos trabajadores de algunas subdirectivas, específicamente compañeros de La Guajira, del Cesar, de Guaviare, de Guainía, de Caquetá, del Valle del Cauca y del Casanare, que fueron entonces los que confirieron poder al suscrito para presentar las demandas. Hubo una situación especial con los compañeros de Casanare a raíz de la posición asumida por el procurador encargado de hacer la conciliación, lo que nos dificultó adelantar las demandas en esta región.
En las otras regiones mencionadas se presentaron las demandas y están avanzando de manera muy diferente en cada una de las regionales. Donde más se ha avanzado hasta el momento es en La Guajira, donde ya empiezan a fijarse fechas para la realización de la audiencia donde se dictarán los fallos o sentencias correspondientes. Sin embargo, es aún posible meter esta demanda, dado el carácter de prestación permanente que tiene la prima de localización. Entonces, sería posible de pronto hacerlo con aquellas regiones donde aún no lo hemos hecho. Eso se puede hacer con cualquier abogado, no necesariamente tiene que ver con Francisco Javier Andrade. Abogado que maneje el tema lo puede hacer. O si se quiere que sea a través de la Junta Nacional y la Junta Nacional determina que lo haga yo, pues entonces lo hacemos también nosotros. Pues esto es, compañeros, lo que yo en nombre de la Junta Nacional del Sindicato tenía para exponerles, y espero pues que las dudas que hayan quedado puedan ser resueltas con las preguntas que ustedes hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier, por su exposición tan clara y retomando muchos aspectos de la historia que lo llevaron, o que con eso se logró en su momento establecer o garantizar la prima de localización. Usted mencionaba en alguna parte que hay otras regiones que están pidiendo que se les extienda a ellos el beneficio de la prima de localización, y a raíz de eso la Junta Nacional ha tomado la decisión de presentar a la CUT una solicitud para que sea incluida dentro del pliego de peticiones de los estatales una propuesta que más o menos está en estos términos. Dentro de los 3 meses siguientes a la firma del presente acuerdo, el Gobierno Nacional expedirá un decreto que amplíe la prima de localización a los servidores públicos del SENA que laboren en centros o sedes con mayores dificultades de desplazamiento y de orden público. Entonces, como lo han explicado tanto el doctor Hernando Guerrero como el doctor Javier, el SENA como institución no puede dar garantías prestacionales ni salariales a los trabajadores. Eso es labor del Ejecutivo. Entonces, se está planteando que la CUT presente esa petición de nosotros en esa negociación que va a iniciar este 2025. Aclaro que el pliego, los pliegos de las centrales se tienen que presentar a más tardar el 30 de marzo. Ahí entran en un proceso de unificación de pliegos de todas las centrales obreras que presenten, y más o menos empiezan a negociar alrededor del mes de abril o mayo, durante más o menos 40 días hábiles. Entonces, lo primero que se hace es presentarlo a la CUT, garantizar que la CUT lo incluya dentro de su pliego de peticiones y esperar que ese punto quede concertado y vaya en el pliego unificado. Eso es lo que ha planteado la Junta Nacional de Sindecena por el momento, iniciar con esa actividad. Ya si esto queda dentro del pliego, ya nos tocará organizar actividades de movilización y presión para hacer que el Gobierno Nacional atienda esta solicitud y pues obviamente mirar a ver si logramos este cometido. Eso por ese lado, pues quería indicarles esa situación. Además de eso, haciendo un pequeño paréntesis, también se va a solicitar a la CUT que incluya dentro del pliego de peticiones el tema de extender el servicio médico asistencial a todos los beneficiarios de los trabajadores sin discriminación ninguna. Y la otra solicitud, son 3 solicitudes las que se va a presentar. Y una tercera solicitud es una nivelación salarial para los empleados públicos del SENA. Entonces, así a grosso modo les comparto esa primicia o esa gestión que
va a presentar la Junta Nacional de Sindecena a nuestra central obrera, a la que estamos adscritos o vinculados, que es la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Dejo hasta ahí, cerrando ese paréntesis, y le damos paso entonces a las preguntas. Doctor Guerrero, ¿a usted le han llegado algunas preguntas o se las leo de las que me han llegado a mí acá? Sí me llegaron, pero le agradezco que me las lea para no hacer monótona mi intervención. Ah, bueno, señor, con mucho gusto. La primera pregunta que envía alguno de los 118, 120 asistentes a este Facebook Live está planteando que ¿por qué no se tiene en cuenta la prima de localización para liquidar viáticos, pero sí para negar auxilio educativo? Creo que se la entiende o se la contextualizo, doctor Guerrero. Creo entenderla, sí, pero hay que empezar diciendo que son dos temas diferentes, ¿no? Porque en el caso de los viáticos fue el mismo decreto 415 y 1014 los que señalaron expresamente que cuando se pague prima de localización no se pagarán viáticos, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, lo primero que hay que aclarar, que es un tema que corresponde al cumplimiento de la norma. Lo otro es respecto al auxilio de alimentación, respecto al subsidio educativo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hay que aclarar es que este tema fue objeto de consulta a la función pública y la función pública, luego del análisis que hace, dice que no es procedente tomar el auxilio educativo, tomar la prima de localización, perdón, que se debe tomar la prima de localización para efectos del auxilio educativo. Todos estos criterios, como lo mencioné en mi intervención, pues son definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, porque, por ejemplo, también le preguntamos si se debía tomar la prima de localización para la prima de coordinación, y la Función Pública respondió que no era posible. Ahora, ¿qué es lo que hace para la Función Pública que en unos casos sí, en otros no? La Función Pública dice que es la naturaleza de la prestación que estemos hablando, ¿cierto? O sea, para efectos en este caso del ejemplo del subsidio educativo o de la prima de coordinación, ellos dicen que se tratan de prestaciones diferentes, que tienen un origen diferente y una razón de ser diferente, y que por eso consideran que en el caso de la prima de coordinación no se debe tener en cuenta, pero que en la del auxilio educativo sí. Entonces, esa es la respuesta. Bueno, entonces, para dar claridad, acuérdense que para el auxilio educativo se tiene como margen ganar menos de 6 salarios para ser beneficiario del auxilio educativo, ¿cierto? De acuerdo a ese concepto, entonces están incluyendo la prima de localización, y entonces el trabajador ganaría más de 6 salarios y no tendría derecho al auxilio educativo. Y para la prima de coordinación le sacan la prima de localización para poder reconocer la prima de coordinación. Es verdad, ¿cierto, doctor Guerrero? Así es, así es. Listo. Aquí hay otra pregunta, es en relación a lo que usted mencionaba, que hay un artículo en las leyes que dice que las entidades no pueden dar interpretación a las mismas, algo así más o menos era lo que se entendió. ¿Por qué entonces dice, si no la puede interpretar, por qué ajustaron el aumento de la prima de localización haciendo ustedes una interpretación a la norma? Muchas gracias. Bueno, en este caso, lo que hizo el SENA no fue por interpretación, fue por aplicación de la sentencia C-408 del 2021, que fue la que declaró inconstitucional ese artículo. Ahora, escuché atentamente la intervención del doctor Andrade respecto al incremento de esa prima en el año 2022.
que me refiero, que me imagino que es a lo que se refiere la pregunta específicamente, ¿no? Porque digamos Sí, que de lo señor. contrario, pues la respuesta sería muy elemental y es que fue la sentencia la que lo ordenó. Pero en ese tema del incremento del 2022, pues fue un tema que, digamos, en el que se analizó desde varios aspectos, se habló con la función pública, se consultó a la dirección jurídica y finalmente se tomó esa decisión de aplicar el incremento ordenado por el gobierno nacional para el 2022. Como ese tema está en demanda, ¿cierto? Como lo mencionó el mismo doctor Andrade, pues es un tema ya que se resolverá en los estados judiciales. Entonces ya queda esperar las decisiones de las sentencias. Las sentencias dirán cuál de las dos posturas es la adecuada, porque pues las dos posturas tienen sus argumentos, pero como insisto, ya está demandado, pues no tiene sentido extendernos en los argumentos porque finalmente será los jueces que decidan. Están diciendo Arauca. De acuerdo. Otra pregunta. Ya hay una sentencia. ¿Cuál es el cuestionamiento sobre la prima? Te hablo y escuchan allá. Bueno, hay un micrófono abierto, pero aprovecho esta pregunta para lo siguiente, mire. En realidad, el tema de la prima de localización es un tema muy complicado de manejar en el gobierno nacional. Y siempre he dicho que Sindecena ha sido testigo privilegiado de este tema en todos los trámites que hemos hecho, porque Sindecena nos ha acompañado en varias reuniones con el gobierno nacional, Función Pública, DNP, Ministerio de Hacienda, cuando se trata de decretos de ampliación de planta. Y Sindecena es testigo de lo complejo que resulta para el SENA estos temas por la resistencia que tiene la prima de localización en las entidades del gobierno nacional. Anecdóticamente, alguna vez alguien dijo que la resistencia era mía, o sea, como que yo era el que estaba gestando todo esto, pero creo que finalmente el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar y varias personas de la Junta Nacional de Sindecena que nos han acompañado a esa reunión pueden dar fe de toda la resistencia que existe en las entidades del gobierno nacional al tema de la prima de localización, al punto de que la única razón por la que el decreto 1233 se demoró casi 2 años en salir de ampliación de planta fue la prima de localización. Incluso hasta el último momento, Función Pública emitió un concepto diciendo que a los cargos nuevos que se iban a ubicar en lugares con prima de localización no se les debería pagar la prima de localización. Y también son testigos la Junta Nacional de Sindecena que el compromiso con las entidades de gobierno nacional para que pasara el decreto es que no se aumentaran los cargos con prima de localización. Nos dieron un cupo máximo de 22 cargos nuevos de los 1.152 que se crearon. Por eso ustedes saben que los cargos que se asignaron a los territorios con prima de localización fueron muy pocos. ¿Por qué? Porque solo autorizaron 22 cargos y nos prohibieron ampliarlos más. Entonces, en realidad, valoro la pregunta porque me permite contextualizar el tema en general y decirlo delante de la Junta de Sindecena con toda la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad. Entonces, este no es un tema interno del SENA. Y siempre que vamos incluso a tramitar los recursos anuales, siempre el gran punto es prima de localización. ¿Por qué? Por el costo que tiene y el impacto presupuestal que tiene. Entonces, yo entiendo, por ejemplo, la postura de llevar el tema a la mesa nacional porque es el escenario legal para presentar el tema de la prima de localización, ¿cierto? O sea, en la mesa de negociación nacional. La norma dice que es allá donde se debe llevar. Pero ahí, pues, me imagino que al revisar el tema, considerarán el tema de la disponibilidad presupuestal de recursos, ¿no? Porque, digamos que cualquier trámite de planta,
de salarios, de prestaciones, debe llevar la disponibilidad de recursos presupuestales de la entidad para el pago de esa prestación. Entonces, ahí ya es cuando para el SENA ya pasa el tema del ámbito jurídico y del ámbito técnico y del ámbito de la necesidad al ámbito presupuestal, que eso, como ustedes saben, es otro tema, es otro escenario con otras limitaciones que ni para qué las menciono, porque más que ustedes lo saben mucho más que yo, todas las complejidades que tiene el presupuesto para este año. Entonces, cualquier trámite que se vaya a hacer debe contar con la disponibilidad de recursos presupuestales. Entonces, es un tema que habrá que revisar con la Dirección de Planeación de nuestra entidad. Pero entonces, esa es, digamos, el contexto real de la prima de localización del SENA. Listo. Gracias, doctor Guerrero. Otra pregunta. ¿Los administrativos reciben esta prima de localización así lleguen en encargo? La respuesta es sí, porque la norma dice que todo el que preste sus servicios allá de manera permanente tiene derecho a recibirla. Ahora, ahí la única, digamos, comillas son permanente, pero ahí hemos interpretado de acuerdo a lo que dijo Función Pública para varios efectos, y es que cuando hablamos de permanente son empleados de tiempo completo, ¿cierto? Porque también hay empleados que pueden estar yendo y viniendo de esos lugares. Para un empleado que vaya y venga no es posible pagarle la prima de localización, pero para alguien que esté ahí, que preste sus servicios, debe pagársele y nosotros la estamos pagando para las personas encargadas. Hay personas encargadas que llevan encargadas, hay otras que llevan encargadas años. Entonces, digamos que ese no es el criterio definitivo y sí se está pagando a los encargados. Siguiente pregunta. ¿El traslado por unificación familiar a un municipio o lugar con la prima de localización está sujeta o no a la existencia de una vacante dejada con la prima? La respuesta es sí, por la misma razón que mencioné antes en el caso de la resistencia de la prima de localización. Y es que, como les mencioné, y lo pueden ratificar ustedes mismos, el gobierno nacional restringió los empleos con prima de localización y por esa razón no es posible ampliar cargos con prima de localización. Además, por otra razón muy básica, ¿no? Y es que la norma dice que usted no puede proveer empleos que no tengan garantizado el presupuesto para pagar los salarios y prestaciones. Nosotros solamente hacemos las cuentas de la prima de localización sobre los cargos autorizados. Entonces, no tenemos plata para suplir otros cargos adicionales por las razones que sean. Así es que efectivamente la única posibilidad en este momento de que haya un traslado a un lugar con prima de localización es que haya una vacante a proveer y que no se incremente entonces por esa razón el número de cargos en esos lugares. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, doctor Hernando Guerrero, por sus intervenciones, por el apoyo y por la claridad con la que respondió a las preguntas y con las que intervino en su alocución. Esto siempre será un placer acompañarlos. Bueno, pero no se vaya que ya todavía... No me da nada, no. Ya, bueno, ya le digo, mejor dicho, te envío, vuelve a entrar al link y ya le digo a Julián que te... Bueno. Doctor Javier, lo estamos escuchando. Por favor, cerrar el micrófono. Hago una claridad. Yo ahorita mencionaba que el auxilio educativo estaba sobre 6 salarios mínimos. El tope del auxilio educativo estaba hasta el 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con la negociación que se logró el año pasado, en diciembre del año pasado, se incrementó a 8 salarios mínimos. Es decir, que eso amplía un poco el rango. Y creo que muchos más compañeros de las zonas donde se goza de la prima de localización podrán acceder al auxilio educativo en esta vigencia, por el incremento que sufrió el salario mínimo y obviamente que ya no es sobre 6, sino sobre 8 salarios mínimos. Quería hacer esa claridad para los compañeros que nos están escuchando
que son de territorios nacionales o de los territorios donde se goza de la prima de localización, para que lo tengan en cuenta y hagan sus cálculos. Hay una pregunta para el doctor Javier. Dice, ¿cuál es la relación de las regionales que presentaron demandas sobre el pago del incremento del 20%? Es que de Arauca dice que enviaron papeles y también dicen algo de Barranca Bermeja. Es decir, no, porque no las mencionó, no sé si no está dentro de lo que usted ha venido tramitando o se le olvidó de pronto mencionarlas, doctor Javier. Yo no he recibido nada de Barranca Bermeja. Hablé alguna vez con un compañero y le expliqué lo que había que hacer, pero no me han enviado la documentación que se requiere para poder presentar una demanda. Igual pasó con los compañeros de Quibdó, que también me preguntaron sobre esto, les expliqué, tuvimos una reunión, pero no me han enviado ningún documento. Igual con los compañeros de San Andrés. Hubo un problema diferente con los compañeros de Arauca, que sí me enviaron la documentación y yo presenté los documentos para hacer la conciliación. Pero hubo igualmente dificultades, lo mismo que pasó en Casanare, y realmente se venció pues el término establecido para poder presentar la demanda. Sin embargo, ha surgido una nueva posibilidad porque varios jueces me han manifestado en sus providencias que se puede presentar la demanda en cualquier tiempo, no necesariamente tenía que hacerse en el año 2022, y que esto debido pues a que la prima de localización es una prestación de carácter continuo. Entonces, por eso yo decía que es posible recoger las inquietudes que puedan existir en otras subdirectivas para presentar estas demandas y desarrollar el trámite respectivo, concerniente para ello. Listo, doctor Javier. Entonces, estar atentos los compañeros de estas regionales, que, pues como lo dice el doctor Javier, todavía se pueden presentar esas demandas, no, los tiempos no se vencen, todavía la pueden presentar, y pues ya es ponerse en contacto con el doctor Javier o con alguien de la Junta Nacional para poder hacer el puente e iniciar este trámite. Yo creo que esta pregunta es para el doctor Hernando Guerrero también. Dice, según lo expuesto por la Corte, entonces cuando nos movemos por el territorio, esto genera viáticos en el mismo territorio, y cuando la liquidada no se liquida como factor salarial, debe ser como la prima, no se liquida como factor salarial, y esto nos afecta en la liquidación de las prestaciones. Un ejemplo, si al año se genera un mes de salidas viaticadas, no solo se descuenta solo el mes de prima de localización, sino que afecta la prima de servicio, la prima de Navidad, vacaciones y las cesantías. Si se suma todo esto, el descuento supera los 7 millones al año. Entonces, esto está desmotivando las salidas del centro. ¿Qué explicación hay para esto si el servicio se hace en la misma zona que afecta la prima de localización? Sí, con mucho gusto. Como lo mencioné, es un tema de la norma. La norma establece que cuando se recibe viáticos no se puede recibir prima de localización y viceversa. Entonces, ¿por qué se estableció de esa manera? No lo sabemos. Porque esa norma fue escrita en el año 78. No existe memoria justificativa y no existe considerandos, ¿cierto? ¿Qué interpreto yo? Pero pues como los mencioné, no sirve de nada porque solo la función pública puede interpretarlo. Y es que la norma parte del hecho de que las dos prestaciones, de que las dos cosas, o sea, tanto la prima como el viático, están destinadas a lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Lo que dijo la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte Constitucional dijo que esa prima de localización era para ayudar a las personas que trabajan en lugares de difícil movilidad, ¿cierto? O para, digamos, como para motivarlos a que estén trabajando allí en esos lugares de difícil acceso. Entonces,
Ya sea que, entonces pasan dos cosas ahí. Una, que la comisión sea dentro de la misma regional, ¿cierto? Por ejemplo, en Caquetá. Caquetá tiene prima de localización y yo me puedo mover dentro de Caquetá. Entonces, si me pagaran viáticos a la vez de la prima de localización, me estarían pagando dos conceptos por la misma situación, y es estar en el territorio donde por las dificultades de movilidad y de clima y de todo eso, tengo derecho a recibir la prima. Entonces, lo que la norma no quiere es eso. Pero cuando la persona se va hacia otra regional que no tiene prima, ahí ya el concepto no es por la prohibición normativa, sino porque usted va a prestar el servicio donde no tiene prima. Y la norma dice que la prima se paga por el tiempo que usted esté trabajando en el lugar donde tiene la prima. Y eso ocurre también, por ejemplo, con las personas que teletrabajan y se van a otro lugar fuera del territorio con prima de localización. En esos casos pierden la prima de localización, porque la norma dice que se causa siempre y cuando usted esté laborando en el sitio de que genera la prima de localización. Entonces, fíjese que son dos causas diferentes que se derivan de la misma norma. Perdón, Alberto, yo quisiera intervenir allí. Sí, señor. Siga, doctor Andrade. Gracias. Yo entiendo la pregunta de otra manera. Yo creo que está claro que si se reciben viáticos no se puede recibir simultáneamente la prima de localización. El problema está en la forma como se están liquidando los viáticos, porque resulta que en materia de viáticos igualmente el gobierno nacional dicta un decreto de carácter general que establece las tarifas máximas de viáticos que pueden pagar las instituciones en el país. Y luego cada institución dicta su propia resolución de viáticos, en donde no puede pasarse, digamos, del tope fijado por el gobierno. Pero las instituciones en este sentido sí tienen autonomía para, con fundamento en lo establecido en el decreto que dicta el gobierno nacional, determinar las tarifas de viáticos y las otras condiciones para el pago de viáticos en la respectiva institución. En el decreto general que dicta el gobierno se establece cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para el pago, para la liquidación o para el establecimiento de la cuantía de los viáticos que se le deben pagar al funcionario. Y entre las cuantías que se deben tener en cuenta figura la asignación básica mensual del trabajador. La asignación básica mensual de los compañeros que tienen prima de localización incluye la prima de localización, es decir, la asignación básica salarial de los funcionarios que reciben prima de localización es el salario mensual más lo que reciben por prima de localización. Y entonces, al liquidarle los viáticos, se los están liquidando con una cuantía inferior porque no están teniendo en cuenta la prima de localización. Si se tuviera en cuenta la prima de localización, yo hice el ejercicio, prácticamente se compensa lo que el trabajador deja de recibir por el hecho, en materia de prima de localización, por el hecho de estar en una comisión de servicios. Es decir, liquidada la cuantía de los viáticos, incluida la prima de localización, se le está devolviendo al funcionario lo que se le quita por el hecho de no poderle pagar simultáneamente viáticos y prima de localización. Entonces, yo personalmente considero que allí hay una irregularidad y que el SENA debería revisar la forma como ha venido liquidando los viáticos de los funcionarios a los cuales se les asigna comisión de servicio en los sitios donde existe la prima de localización, para determinar si efectivamente esa liquidación debe hacerse igualmente sumando la prima de localización al salario asignado mensualmente al trabajador. Esa me parece que es la pregunta que se está haciendo y a mí me parece que allí hay una irregularidad que es necesario analizar y corregir. Gracias. Gracias, doctor Javier, por
su interpretación también, que es válida, y bueno, ya yo creo que la Junta Nacional también mirará qué se puede hacer al respecto para llegar a que se toque este tema en alguna instancia de la Dirección General en relación con este tema. Hacemos la invitación cordial a todos los compañeros que están asistiendo a este Facebook Live a que diligencien el formulario de asistencia. Ahí también pueden dejar preguntas y se les contestará a vuelta de correo. Están preguntando que si es primera vez que se presenta lo de la prima de localización a la negociación. Se ha presentado varias veces en la negociación con el SENA directamente, es decir, en la negociación interna. Pero esta va a ser la primera vez que se presenta a nivel estatal, porque pues eso también depende muchas veces de quién está en la presidencia o quién está en la CUT, para que nos puedan recibir en nuestro requerimiento, y pues vemos con buenos ojos que en este momento se pueda presentar la solicitud a través de la CUT y que vaya a la instancia nacional como está establecido. Invitarlos a que diligencien el formulario, por favor. Solo una persona ha diligenciado el formulario hasta el momento, entonces ese lo tienen ahí por el lado del chat para que por favor lo diligencien y nos quede como memoria de asistencia de este Facebook Live que hemos tenido en la tarde de hoy. Sin más preguntas y sin más intervenciones, no sé si el doctor Hernando, el doctor Francisco quieren decir algunas palabras ya para finalizar. Yo solamente despedirme y agradecerle nuevamente a Sindecena y a todos los que participaron y se conectaron. Les deseo una feliz tarde y les envío un abrazo gigante. Gracias, doctor Guerrero. Doctor Javier. No tengo ninguna otra cosa que decir. Yo creo que se ha cumplido con el cometido de la reunión. Sin embargo, pues como es, digamos, función de la Junta Nacional, yo creo que la Junta debe estar dispuesta a recibir de parte de los compañeros afiliados en todo el país, pues las inquietudes que se puedan presentar en torno a este tema tan importante, y ya pues nos las transmitirán para nosotros poder absolverlas en la medida de nuestras capacidades. Gracias. Gracias, doctor Javier, al doctor Hernando por su tiempo, por su dedicación y obviamente por estar siempre prestos a atender los llamados de la Junta Nacional de Sindecena. A todos los asistentes agradecerles que se hayan conectado, que hayan estado atentos a lo que aquí se ha planteado, y bueno, será en otra ocasión que nos podamos volver a ver. Una feliz tarde para todos y una bendecida noche. Que estén muy bien. Muchas gracias.